Bueno, pues una semana más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este ciclo de conferencias. Y hoy toca pues la continuación de la que empezó la semana pasada Margarita. Nos toca ver la segunda parte, así que Margarita, muchas gracias y todos tuyos. Vale, pues voy a compartir mi pantalla ya con vosotros. Eh, a ver, A ver. que es que no la veo porque tengo sobrepuesta la ventana de la reunión, se está grabando y no me atrevo a pulsar en continuar por si acaso. Sí, dale a continuar, dale a continuar. Vale, vale, Eso venga. es. A ver, No se graban caras, ¿vale? Solo estamos grabando voz, por si alguno tenía la duda. vale, yo creo que ya tenéis que ver la presentación. Sí, se ve. Voy a pasar a pantalla completa. Ahí. Ahí está. Está bien, ¿no? La pantalla completa. Perfecto, se ve Vale, perfecto. fenomenal. Pues entonces vamos a empezar. En la conferencia del otro día estuvimos viendo todo lo que era la primera parte de la producción, la más temprana, y ya visteis que podíamos ver una serie de técnicas de cierta precisión aplicadas ya a los objetos realizados en esa época. La, eh, la evolución desde el punto de vista técnico en la joyería griega desde el siguiente periodo con el que vamos a empezar hoy, y que es un periodo que va cronológicamente desde el siglo VI hasta la primera mitad del siglo IV antes de Cristo, y incluye los periodos que estáis viendo en el título de la portadilla: el arcaico, el preclásico y el clásico, según las clasificaciones historiográficas que se realizan habitualmente. Entonces, como decía, el proceso tecnológico se va a acentuar no tanto porque puedan aparecer técnicas nuevas durante este periodo, sino porque el nivel de perfeccionamiento de las que ya habían empezado a utilizar en la etapa inicial se va a hacer todavía mucho más intenso. Los objetos que nos han llegado causan verdadera admiración por precisamente la delicadeza con la que están realizados, y precisamente a veces la fragilidad que tienen los objetos hace casi milagroso que hayan podido llegar en condiciones suficientemente buenas como para que efectivamente permitan el estudio que se puede realizar sobre ellos. Vamos a empezar viendo ya los primeros. Mirad, igual que el otro día, empiezo con pendientes para que veáis también la modernidad de algunas de las propuestas desde el punto de vista tipológico que los griegos van introduciendo. En este caso tenemos pendientes o adornos de pelo. Está ahí justo entre las dos posibilidades. Tienen más probabilidad quizá que sea lo último, adornos de pelo, y por eso es lo que consta en el pie de foto, pero existieron pendientes de formato muy parecido, como vais a ver ahora en las diapositivas siguientes. Por eso he querido iniciar con ellos, por si diera, digamos, esa posibilidad. No son, como veis, nada más que un alambre grueso que está torsionado sobre sí mismo, haciendo esta forma de rizo para colocarlo no atravesando el lóbulo de la oreja en caso de que hubieran sido pendientes, sino como si fuera una pinza sobre lo que es justamente el contorno del pabellón auditivo. Al mismo tiempo, y por la forma que tienen, igualmente, como os decía, pueden ser utilizados como piezas para adorno del cabello. Imaginad tirabuzones sobre los que se van metiendo estas sortijas que van formando de esta manera también la decoración de la propia cabeza. Estos sí que son pendientes, con toda seguridad. En este caso estáis viendo que no solamente es el alambre, sino a la vez remata uno de los extremos formando la cabeza de un grifo, y el extremo contrario formando la cola del propio ser fantástico, que en realidad adopta casi la forma del cascabel de las serpientes que reciben esta denominación. No son exactamente iguales, aunque se encontraron juntos, como podéis ver. Además, son piezas que tienen una peculiaridad en cuanto a la forma en la que están construidas. Al no atravesar este tipo de pendiente el lóbulo de la oreja y tener que tensionarlo un poquito cada vez que se pone o se quita, en este caso tomaron la precaución de que el alambre, en lugar de estar realizado en oro, está realizado en cobre, y luego ese cobre está chapado íntegramente en oro.
Incluso si os fijáis en la pieza de la izquierda, esperad que saco el puntero para que podáis ver cuando señalo, mirad, si veis aquí la pieza de la izquierda, la rotura que tiene, esto es como si hubiera reventado la chapa de oro que lleva externamente y a través de ella pudiéramos ver justamente el cobre, que es el núcleo real de esa zona del pendiente. En cambio, las cabezas de grifo están huecas y están realizadas utilizando esa técnica de estampación en troquel en dos mitades que luego se unen mediante soldadura para crear estas formas en bulto redondo que estamos viendo aquí. Además de lo que os comentaba con respecto al alambre, aquí tenéis un primer caso muy claro de una técnica que probablemente empezaron a utilizar ya a finales del periodo anterior, en el siglo VII, antes de Cristo, pero es ahora, durante este periodo, cuando van a empezar a utilizarla ya intensamente. Es la técnica de esmalte tabicado y, como ya os decía, los tabiques están construidos siempre en la joyería griega utilizando labores previas de filigrana que van formando los motivos y luego se aplica el esmalte, que tiene muy poco grosor, de ahí que sea prácticamente imposible que las piezas que lo llevaron se hayan conservado indemnes con este material y en la mayor parte de los casos muestra pérdidas significativas. Ya recordáis que no teníamos nada más que dos colores, azul y verde, que son los que vamos a estar viendo utilizar todo el tiempo dentro de la producción. Esta es una variante sobre este mismo tipo de pendiente en forma de pinza. En este caso, la protagonista es la técnica de granulado y además se han utilizado dos oros diferentes. Hay por un lado un oro amarillo y hay un oro rosa, que es el que forma el granulado, que en realidad en la diapositiva ha salido como blanco y por eso lo advierto, porque es un rosa muy pálido. Ya os decía que estos oros de color no proceden de aleaciones artificiales o premeditadas, sino que es tal cual encuentran el metal en la naturaleza y, lógicamente, cuando tiene estas variables que no son las habituales, inmediatamente lo usan para componer diseños que permitan el contraste de dos colores. En este caso, la técnica de granulado, como veis, forma tanto las decoraciones romboidales que se extienden a lo largo del aro como esas pirámides que rematan cada uno de los extremos y también están en la zona inferior como si fuera una especie de colgantes, aunque son fijas y no tienen ningún movimiento. Aquí tenéis otra variable, más sencillita en este caso, pero no menos elaborada. Tenemos un alambre, le ha aplicado esta roseta que estáis viendo. No tengo imagen del otro lado para mostrároslo, pero os digo, esta roseta por la parte de atrás lleva como una presilla y lo que han hecho ha sido ajustar esa presilla tal cual sobre el aro del pendiente para dejarla fija en este punto. Entiendo que el quedar fija es relativo, dependiendo un poco de cuánto se haya forzado o apretado justamente esa sortija que llevaba por detrás, pero bueno, así es como está compuesta. Y luego los extremos están labrados, en este caso, como podéis ver, formando unas perillas abalaustradas. Siguiendo con los pendientes, hay otro tipo común, que es el que tiene forma de arillo, y el arillo formado esta vez por dos chapas, una por delante y otra por detrás, que están unidas entre sí a través de las molduras hechas muchas veces con filigrana también, que aparecen tanto en el contorno exterior como en el contorno interior. Veis que en este caso la pieza lleva un cierre articulado muy sencillo, es, como veis, un gancho de alambre que va fijo en un punto y entra por el orificio practicado en el lado contrario. La decoración de las piezas en este caso está hecha con una labor de filigrana y el motivo que se repite todo el tiempo son las palmetas. Palmetas que se llaman digitadas porque parece como si fueran los 5 dedos de una mano abiertos, combinados con las espirales que están hechas igualmente en la misma labor.
Aquí tenéis otro ejemplo para que veáis una decoración distinta, esta vez hecha a base de espirales combinadas con el granulado, pero con una construcción idéntica de lo que es en sí el cuerpo del pendiente. Si os fijáis particularmente en esta zona de la izquierda, ahí abajo, podéis ver la separación de la chapa delantera de lo que es el borde que comparten esta y la de la parte de atrás, de manera que hay una cierta oquedad interior en el pendiente que es mínima en todo caso según esa forma de construcción. Luego tenemos los pendientes en forma de sanguijuela, que ya habíamos visto aparecer justamente en el periodo anterior. Este modelo de pendiente, a lo largo de este periodo y luego durante la etapa final, durante el helenístico, va a ser uno de los tipos de pendiente favoritos dentro de la producción griega. Pero lo que va a ocurrir además también es una evolución de la forma de la pieza que va a ir añadiendo elementos de toda índole, ahora lo veremos con los ejemplos que os enseñaré a continuación, de forma que hay una tendencia a la ornamentación que se va a ir incrementando a medida que vaya pasando el tiempo, haciendo de esta pieza un objeto de bastante peso, de buen tamaño y que, como os digo, por la cantidad de ejemplares conservados, parece haber gozado claramente de las preferencias de la clientela. Estos que estamos viendo aquí tienen esta forma hinchada de la sanguijuela como elemento principal, un tipo de cierre, en este caso, que es en realidad una suspensión en forma de anzuelo, porque como veis en el extremo que queda libre de la sanguijuela, lo que han hecho ha sido aplicarle una pirámide de granulado semejante a la que hemos visto en otro de los pendientes que ya os he enseñado. Si aquí, por ejemplo, podemos ver todo lo que es la superficie del cuerpo de la sanguijuela completamente liso, fijaos en este otro caso cómo aplican también la utilización de un metal más resistente, en este caso bronce, y lo chapan con oro en la parte externa. Ahí podéis ver el estado de conservación en el que las piezas se encuentran. Lamentablemente, el proceso de oxidación de estos metales no preciosos a menudo arruina el objeto y lo hace llegar en situación precaria hasta nuestros días. Ya veis que no solamente se ha perdido una parte de la suspensión, sino que sobre todo se ha provocado esta caída progresiva, como si se descascarillara de la chapa de oro que cubría toda su superficie y de la que no quedan nada más que algunos restos. Bueno, tanto el caso anterior como este que os acabo de mostrar tenían la coincidencia en la superficie lisa del cuerpo de la sanguijuela. Sin embargo, en esa tendencia a la ornamentación que os decía progresiva, vamos a empezar a encontrar primero trabajos de cincel como los que estáis viendo en esta pareja, labrando motivos muy sencillitos, motivos geométricos a base de rayas, a base de puntos, que permiten también la utilización de punzones de estampación para hacer igualmente estos labrados, pero lo más habitual va a ser, sin lugar a duda, la utilización de labores de filigrana que van a ir revistiendo poco a poco toda la superficie de la sanguijuela y van a ir añadiendo además otros componentes. Normalmente la labor de filigrana lleva acompañamiento de granulado, son dos técnicas que ellos utilizan mucho en su producción y por tanto es bastante habitual encontrarlas juntas dentro del mismo objeto. Fijaos, aquí tenemos ya una pareja de pendientes de este tipo suficientemente avanzada dentro de este periodo como para que veáis hasta dónde alcanza esa evolución que poco a poco va complicando la pieza, añadiéndole los colgantes, añadiéndole la roseta que oculta la suspensión y de esta manera muestra limpiamente el pendiente cuando se lleva puesto, pero daros cuenta de cómo se ha cubierto íntegramente toda la superficie de la sanguijuela con labores de filigrana que además no repiten todo el tiempo la misma idea, sino que trabajan con hilos lisos, con hilos trenzados, con hilos entorchados, etc. Y también empezamos a encontrar
la aplicación de esmaltes. Mirad, veis algún resto que queda aquí en la pequeña roseta que lleva la más grande, en la zona central, y igualmente se incorporan motivos figurativos como la figura de arpía que estáis viendo apoyada sobre la propia sanguijuela, que además son de bulto redondo. No tengo datos suficientes para saber si estas figuritas tan pequeñitas son macizas o bien pueden estar realizadas también utilizando el método de estampación en dos partes. En cualquier caso, están labradas con sencillez, pero con mayor elaboración que habíamos visto motivos figurativos de esta índole dentro de la primera etapa. Y luego, ved los colgantes con cadenas que, como ya os decía el otro día, no son propiamente cadenas de eslabones tal y como nosotros las conocemos, sino que se confeccionan trenzando alambre y a las que se añade luego el elemento que vaya a formar la base de la pieza. En este caso, como veis, han reproducido las valvas de un molusco y son huecas también por dentro, y lo lógico es que las hayan realizado también utilizando estampación en troquel. ¿Os acordáis que en el primer periodo vimos también unos pendientes que tenían una forma cónica, confeccionados con bolas de granulado que formaban como una especie de racimo? También este modelo se ha complicado durante este periodo, como podéis ver por el ejemplo que tenemos ahora en la diapositiva. No solamente en sí la forma del cono incluye bolas gruesas y otras más pequeñas. Las gruesas en realidad son bolas huecas que se han ido soldando unas con otras, y las más pequeñas es el granulado que se ha ido añadiendo, pero ves cómo se ha fajado toda la zona inferior con trenzados de alambre y la cornisa en la parte de arriba que forma también decoraciones de filigrana. Y además esta pestaña como una especie de copete que se añade en la zona superior, formando también una palmeta, de las que en este caso se llaman flameadas, porque parece como si fuera una especie de llamarada, digamos. Fijaos en la curiosa suspensión que hace que el pendiente se tenga que introducir por el lóbulo de la oreja desde la parte trasera para dejar salir por delante este ensanchamiento que tiene, que aunque no está detallado del todo, es bastante probable que esboce la figura de una serpiente. Hay que, lógicamente, hacer pasar, imagino que con un cierto trabajo, esa parte más ensanchada, pero luego, una vez colocado, es la que impedirá también que el pendiente se salga, al menos tal como está configurada esa suspensión. Dejamos los pendientes y vemos otro tipo de piezas que habían aparecido también en la etapa anterior y que adquieren ahora en este periodo nuevas configuraciones. Se trata de las fíbulas, de los broches que, como ya os decía, no solamente tienen una razón funcional para sostener con ellos partes de la indumentaria sobre el cuerpo, sino al mismo tiempo también se han convertido en un objeto ornamental que se luce y que completa de esta manera el aderezo de la persona. Tenéis que tener en consideración que hay cierto tipo de piezas, como puede ocurrir con las fíbulas, que hemos de suponer debían tener una utilidad que indistintamente servía a hombres y a mujeres. Solamente cuando se encuentran los objetos en los contextos arqueológicos y por las evidencias que aparecen en el contexto se puede determinar si es un ajuar femenino o masculino, podemos hacer, digamos, la precisión de a quién estaba destinado ese tipo de pieza. Pero es bastante razonable pensar que la fíbula servía indistintamente en general a hombres y mujeres. Debéis tener en cuenta además otra cosa. Cuando digo que este tipo de pieza se utilizaba para sujetar sobre el cuerpo partes de la indumentaria, esto es porque los griegos no confeccionan la indumentaria, sino que el peplo
por ejemplo, que es el tipo de vestimenta común para hombres y para mujeres, es, para que vosotros os hagáis una idea, un trozo de tela rectangular que tiene las dimensiones suficientes para poder cubrir el cuerpo de la persona. Y entonces lo que se hace es un montaje sobre el cuerpo de la tela, recogiendo y fijando mediante objetos como las fíbulas y seguro otros alfileres más pequeños o incluso invisibles, que por tanto luego hay que desmontar cada vez que la persona se desviste. Así que es una peculiaridad, digamos, en cuanto a la forma de indumentaria utilizada tanto por hombres como por mujeres. A estas fíbulas le falta la púa que debían llevar originalmente. El modelo es nuevo de este periodo, forma un arco, como podéis ver, semicircular, y la pieza está construida alternando trozos de alambre y cuentas que pueden adoptar formas diversas. Aquí tenéis estas cuentas carenadas que llevan adornos de filigrana también, y luego fijaos en los extremos. En el de la izquierda, esta especie de cuadradillo que estáis viendo, en realidad, y quizá lo veáis mejor en la diapositiva siguiente, donde os voy a poner otro ejemplo parecido, en realidad se trata de un pequeño mascarón que representa a Ónfale, reina de Lidia, a quien el dios Hermes vendió como esclavo a Hércules, después de que Hércules hubiera cometido alguna que otra tropelía, y queda el servicio de Ónfale para servir a esta reina en todo lo que a ella se le antoje. A menudo Ónfale quitaba a Hércules la piel del león de Nemea que el héroe mitológico solía llevar puesta como capa, y ella se la pone sobre la cabeza, de manera que estas caídas que estáis viendo lateralmente en el mascarón, aunque no veáis apenas las facciones de la figura, pero son justamente las caídas de la piel del león que lleva como capota. Al otro lado estáis viendo el estribo. Esta parte de aquí abajo es una tira de metal que se curva sobre sí misma para poder apoyar la púa sobre ella. Y luego ya veis que lleva como adorno las dos esferas que tiene a cada lado. Esta es una variante del modelo que acabamos de ver para que veáis una forma de cuentas distinta, en este caso como si fueran los gajos de un fruto, y creo que aquí podréis ver algo mejor el mascarón de Ónfale. Voy a ver si acercándome todavía os lo puedo enseñar más para que podáis apreciarlo. ¿Veis? Esas son las fauces del león en la parte de arriba, y por abajo caen lo que serían las garras de la piel del león. También hemos encontrado fíbulas como estas que estáis viendo aquí, una pareja y al mismo tiempo unidas entre sí mediante este cordón hecho con alambres trenzados, que tiene un anclaje en doble 8, como podéis ver, que permite quitarlo y ponerlo según sea necesario. Teniendo en cuenta que están unidas entre sí, es bastante probable pensar que estas fíbulas se situaban en los lados del torso de la persona, y el cordón trenzado quedaría justamente en el centro del pecho, como si fuera una especie de collar. Además de las fíbulas, tenemos también alfileres. El uso de estos alfileres probablemente podía ser doble, bien para prenderlo sobre la ropa, bien para prenderlo también sobre el cabello, y que de esta manera formara parte de los adornos para la cabeza. Os he traído estas piezas y he ampliado una de las que se ha conservado para que pudierais ver con más detalle las labores de filigrana y la configuración de los objetos. Todos los elementos que forman el remate de la cabeza son elementos independientes. Ya veis que son formas muy elementales, esféricas, las dos principales, el casquillo cilíndrico que las une entre sí y que luego hace el remate. Todo está realizado manualmente o con ayuda de los troqueles de estampación. Probablemente el mayor trabajo se lo lleva fundamentalmente la labor de soldadura de todas estas partes, más la labor de filigrana que se desarrolla en la superficie de la pieza.
Bien, veamos ahora algún ejemplo de collar de este periodo. Mirad, este que estamos viendo aquí, por cierto, este es un tipo de pieza que se suele encontrar generalmente fragmentada. Eh, Ignoro si hay alguna motivación especial para que esto sea así, pero son rarísimos los que se han conservado íntegros y por eso la mayor parte de los que van a salir ya veréis que están fragmentados, aunque alguno completo también llegará a salir. ¿Veis? Es una configuración similar. Formar los elementos que componen el collar de manera muy básica. Ved las esferas que forman las cuentas en los extremos y luego en lo que es la sección central tenemos la utilización masiva del granulado para construir con él mismo los propios colgantes que van a formar parte del collar. Y aunque los llame colgantes, son fijos en cualquier caso. Digo colgante porque caen, digamos, pero no por otra causa, ¿vale? Veis que es un diseño heterogéneo en el que podemos encontrar hasta 3 fórmulas distintas. Las cuentas que estamos viendo en los extremos prácticamente lisas, la sección intermedia que es donde el granulado adquiere ese protagonismo y luego tenemos los 2 canutillos centrales que están realizados mediante filigrana al aire y que se unen ya a la pieza central. Esa pieza central adopta un formato que se parece a una bellota. Es uno de los tipos de fruto que habitualmente vamos a encontrar en los diseños de los collares griegos. Luego más adelante se aplican también a los pendientes, pectorales y demás, así que va a ser un motivo bastante repetido en general. Mirad, aquí tenéis otro ejemplo. En esta ocasión el diseño, por el contrario, es uniforme, como podéis observar, y va repitiendo todo el tiempo la misma secuencia con las cuentas esféricas, intercalando entre ellas las flores de mirto, como un capullo, como podéis ver, que finalmente caen de lo que es, digamos, la línea del collar. De nuevo, trabajos de estampación, esta vez sin filigrana, con esos pequeños labrados que, como podéis ver, las flores de mirto llevan en el extremo y nada más, es una pieza muy, muy sencilla. Estas son a las que me refería, que llevan como colgante esta pieza fusiforme que debe estar inspirada en las bellotas, aunque ya advierto, no representa en ningún momento específicamente una bellota y también en otras ocasiones la podríamos tomar sin más como un hueso de aceituna, que por otro lado es un tipo de semilla que de forma corriente se puede encontrar en diseños de las culturas antiguas del Mediterráneo y probablemente también pudiéramos vincular este modelo griego justamente con ello. ¿Veis? También la composición es igualmente uniforme, alternando a intervalos regulares los 2 elementos. Tampoco hay filigrana, en este caso, los 2 tipos de cuentas, las más pequeñas y las otras fusiformes, llevan pequeños labrados que parecen estar realizados manualmente, así que si el bulto redondo de las cuentas se consigue mediante estampación, luego entra en juego el cincel para hacer labrados otra vez muy sencillos basados en motivos de tipo geométrico. Aquí veis, sin embargo, un collar más avanzado cronológicamente y que además es de los que ha permanecido completo y así ha podido recuperarse. Estáis viendo la vista general y en el centro de la diapositiva estáis viendo una ampliación para que podáis percibir mejor exactamente en qué consiste el diseño. En este caso, se trata de un collar compuesto por piezas que van alternando. Esas piezas son esta roseta de 2 corolas que estáis viendo aquí o que estoy señalando con el puntero y la otra que alterna con ella es la roseta que lleva el esmalte azul de la que salen estas puntas también vegetales arriba y abajo. Estas piezas están unidas entre sí por un sistema de asa y gancho que las va encadenando unas con otras. Está tan ajustado que cuando la pieza
se llevase puesta, no se llegaría a ver ese asa y ese gancho que enlazaba con ella. Eso permitía una articulación del collar para poderlo llevar cómodamente y lleva incorporados los colgantes que estáis viendo. Uno es esta forma fusiforme de bellota o similar, en este caso trabajada con un gallonado, y el otro elemento que alterna a una altura diferente es un mascarón que representa la cabeza de un sátiro. En realidad es un personaje que tiene un nombre concreto, se llama Aqueloo, con 2 O's, y es una deidad menor de la mitología griega que habitualmente habita en los bosques y está relacionado con los cauces de agua. Tiene esta barba espesa que estáis viendo aquí y cuernos también en la cabeza. Además de estos diseños, también podemos encontrar en este periodo estas otras propuestas. En este caso, incluyendo, además del metal, otros materiales que pueden ser piedras en unos casos o pueden ser su imitación, como es el ejemplo que estamos viendo ahora en la diapositiva, a base de pasta vítrea de diferentes colores, que está producida seguramente de forma seriada, colando la pasta vítrea líquida en moldes que tienen ya esta forma de pastilla con esa especie de resalte en el centro, y alternándola con el doble canutillo de oro con el que se va haciendo la composición de toda la cadena del collar. Observad que en este caso lleva un colgante central, esa especie de chupón rojizo que estáis viendo que sobresale en la parte de abajo y que parece volver a reproducir otra vez la idea de un fruto, está confeccionado también en pasta vítrea y se le ha hecho luego este casquillo de engaste que lleva labores de granulado para completar la decoración. En esta diapositiva, olvidad por un momento los brazaletes, que ahora dentro de poco nos vamos a referir a ellos, y concentraros exclusivamente en la vista del collar que aparece junto a ellos, para que veáis también un ejemplo, en este caso con piedra natural incluida en el colgante principal, que tiene la forma de un cilindro, está engastado con 2 casquillos de oro que dejan a la vista solamente lo que es la sección central, y luego ved las cuentas que forman el collar, unas cuentas lenticulares que llevan hileras diminutas de granulado haciendo esa especie de rayados que estáis viendo y que componen de esta manera su decoración. Además de collares, tenemos también colgantes. No son restos de collares o fragmentos de collares, porque tienen el tamaño suficiente como para pensar que pudieran llevarlos de manera independiente. Suelen llevar en la zona superior la pieza de suspensión necesaria para poder llevarlos colgados, pero esta pieza de suspensión puede adoptar diferentes formas. En este caso volvemos otra vez a la forma del fruto, como estáis viendo, adornado también con hileras de granulado, y el motivo principal que compone el colgante es una cabeza de gorgona que muestra esta especie de sonrisa burlesca, sacando la lengua y enseñando los dientes. Ves que iba enjollada originalmente con estos arillos en los pendientes, solo ha conservado uno, el otro lo ha perdido. En este caso, cuando se trata de colgantes, solo hay relieve por la cara vista. La trasera está plana por razones funcionales lógicas para que pueda apoyar la pieza perfectamente sobre el pecho de la persona que la lleva. Aquí tenéis otra con el mismo tipo de suspensión, como podéis ver, en esta ocasión representando una figura de esfinge con las alas esplayadas y adornada también con labores de filigrana. O este otro, muy prominente en relieve, como podéis ver, es prácticamente un alto relieve con esta cabeza de león agresiva que imita formas de gárgolas
que se encuentran también en las construcciones griegas contemporáneas para poder evacuar el agua de lluvia en los edificios. En este caso veis que el sistema de suspensión es distinto. Sobre la cabeza del león se forma un copete con las dos tornapuntas simétricas en ese y las palmetas que rematan la parte superior e inferior, realizadas en parte silueteando chapa y luego añadiendo al borde de la silueta de la chapa los hilos de filigrana que, como veis, están labrados como si, digamos, estuvieran imitando el granulado. Pero sin serlo, porque es filigrana lo que se ha empleado aquí. Mirad, son como que hace el borde, que bordea todo lo que es el contorno aquí del león, y ahí podéis ver mejor cómo deben tener algún tipo de útil que les permite hacer este labrado previo sobre el hilo que luego van a soldar sobre la pieza. Y lógicamente los encontramos con diferentes grosores en otras piezas, igual que ocurre aquí. En la parte de atrás lleva un canutillo soldado, que veis asomar, por donde la pieza se puede llevar colgada. Ahora sí podemos fijarnos en los brazaletes. El modelo más común que encontramos en este periodo y que perdura hasta el final es un tipo de brazalete de aro rígido, abierto, rematado en los extremos por cabezas de animales. Este es uno de los raros casos en los que la pieza no está hecha íntegramente en oro, sino que, como veis, el aro es de plata, un metal que muy pocas veces los griegos usan para confeccionar con él objetos de joyería. Prácticamente lo deben destinar por entero a la realización de objetos domésticos o de uso ritual. En las joyas es el oro el que manda permanentemente, y ya lo estáis viendo con todos los ejemplos que llevamos comentado. Observad, sin embargo, que esta plata debió estar dorada en su día, y podéis verlo justo ahí en los extremos de una forma bastante evidente. En este caso, este dorado es una de las novedades tecnológicas, de las pocas que podemos encontrar también dentro de este periodo, pero es muy importante por la perdurabilidad en el tiempo que va a tener el procedimiento. Es el que denominamos habitualmente dorado al fuego o al mercurio, y es una invención griega a partir de este momento. Esta será la técnica de dorado de metales que se utilice en los próximos siglos, hasta que en el siglo XIX se ponga en marcha el procedimiento electrolítico. Así que es una de esas invenciones extraordinarias, sobre todo en la época en la que surgen, y cómo afirma su eficacia a lo largo de los siglos en su utilización, a pesar del riesgo que entraña su práctica para la salud del artífice que practica este procedimiento, porque, como bien sabéis, en el momento de calentamiento de la pieza en el horno para fijar el oro, el mercurio que estaba presente en la amalgama se volatiliza en forma de gas, y lógicamente el artífice, que ha tenido que estar encima de la pieza para evitar que la amalgama, al calentarse, chorree por la pieza y haya o se creen descubiertos, inhala sin remedio esos gases, y por tanto su salud se resentirá muy prontamente. A pesar de este enorme inconveniente, como os decía, la técnica se siguió utilizando desde el siglo IV aproximadamente antes de Cristo, que es de cuando datan los ejemplos más tempranos, hasta ese siglo XIX, cuando se ponga en marcha el procedimiento electrolítico que sustituirá el dorado antiguo. Las cabezas sí que están realizadas en oro, las cabezas de leones, que ya veis que siguen el mismo patrón del colgante que acabamos de ver, con esta actitud agresiva del animal. Están realizadas por estampación en dos partes, y el casquillo es tal cual un casquillo de oro que se ha soldado sobre la base de plata y que lleva sus decoraciones de filigrana.
Respecto a las sortijas, en este caso tenemos al menos 3 modelos en juego dentro de este periodo. El primero que vamos a mencionar es el que ya tenéis en pantalla. Se trata de una sortija que lo que ha hecho ha sido copiar un modelo egipcio. En Egipto, normalmente la pieza central de la sortija adopta la forma de un escarabajo. Los griegos imitaron esto también y ahora enseguida os voy a enseñar un ejemplo. Pero además interpretaron un poco libremente también lo que era la idea en sí de la pieza y de eso deriva el modelo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. La pieza central adopta en este caso una forma cilíndrica, como en las sortijas egipcias gira sobre el eje del alambre que la atraviesa y de esta manera admite, como podéis ver, 2 caras diferentes. La que muestra la roseta de filigrana, que sería lo que quedaría a la vista cuando la pieza se llevase puesta en el dedo, y la otra cara en la que, aunque parezca en relieve, es un efecto óptico, está excavada la figura del grifo que estáis viendo, que era el motivo elegido por la persona para quien se hiciera esta sortija como sello personal, porque esa otra cara, igual que las sortijas egipcias, se utilizaba efectivamente para sellar. Aquí podéis ver una especie de síntesis del modelo egipcio con la figura del escarabajo a la vista por una de las caras, la cara que se va a ver cuando la sortija se lleva puesta, y cuando se le da la vuelta lo que encontramos ya, sin embargo, es una iconografía griega y en estilo griego, además, que representa en este caso a la diosa Afrodita de pie, apoyada sobre una columna, sosteniendo una rama de laurel, mientras un erote está ocupado en atarle una de las sandalias. La figura del escarabajo está labrada de cincel para, como veis, diferenciar 2 texturas, la lisa del caparazón y luego la parte que corresponde a la cabeza, que lleva este matizado de aspecto más áspero, por así decir. Con respecto al trabajo de la otra cara, donde aparece excavada también la figura de la diosa Afrodita que os mencionaba, creo que ya os dais cuenta de que todo lo que es la pieza cilíndrica está construida también por partes. Por un lado tenemos todo lo que es la pared cilíndrica, por otro están las tapas, vamos a llamarlas así, de cada una de las caras. En una hay una cubierta sobre la que descansa simplemente el escarabajo, que habrá sido trabajado también por separado, y luego en el reverso tenemos la chapa en la que va excavado el motivo de la diosa, que se suelda al contorno de la caja cilíndrica para completar de esta manera toda la estructura. Ya estáis viendo también cómo es el ensamblaje. El aro en este caso es un aro trenzado, como podéis ver, y lleva en los extremos unas asas. Enrollados en esos extremos aparece un alambre que forma este muelle, atraviesa una de las asas, atraviesa la caja del chatón y sobresaliendo por el otro lado se enrolla de nuevo con un segundo muelle en el extremo contrario del aro. Esa es la sujeción de la pieza central y lo que permite al mismo tiempo que pueda pivotar sobre ese eje cuando es necesario hacerla girar. Esta es otra variante que podéis ver aquí también. En este caso, el motivo animalístico en la cara principal es un león acostado y en el reverso lo que encontramos es una representación de la diosa Artemisa, que ya pierde en este periodo esa iconografía de dominadora de las bestias que vimos en la etapa inicial y empieza a adoptar más bien un perfil de cazadora, de ahí que sea frecuente que lleve un arco o flechas en la mano que le permitan desarrollar esa actividad. En este caso, si os fijáis,
respecto a la forma en la que está confeccionado el ensamblaje que une el aro y la pieza del chatón, os daréis cuenta que aquí se ha utilizado una fórmula distinta. Lo que se ha hecho ha sido meterle un perno de un extremo a otro que luego se ha remachado en los extremos y que permite de todas formas el giro del chatón, pero utilizando simplemente un sistema de anclaje distinto. El otro modelo de sortija que se utiliza en este periodo lo estáis viendo ahora en esta diapositiva. Es un modelo también heredado. Prefiero la palabra heredado a copiado, porque en esta ocasión la idea original se les ocurrió a los cretenses en el segundo milenio antes de Cristo y es de ese contexto del Egeo al que pertenece también Grecia, de donde se toma el modelo que estamos viendo. Un modelo suficientemente sencillo en el diseño como para que eso haya garantizado su perdurabilidad en el tiempo, ya no solamente para que lo heredaran los griegos, es que es un formato de sortija que se ha mantenido a lo largo del tiempo con muy pocos cambios y que ha llegado literalmente hasta nuestros días. En este caso está compuesta de una pieza, quiero decir que el aro y el chatón son un todo, probablemente la estructura está construida utilizando fundición y luego se realiza el motivo que se haya indicado para que sirva como sello personal. Siempre hago la advertencia, tal como están sacadas las fotografías y el tipo de luz que se pone en ellas para hacer que el motivo que llevan excavado se haga muy evidente, crea luego la confusión óptica de aparentar que están en relieve, pero todo lo que os voy a enseñar está excavado, ¿vale? Para que luego la impronta del sello sobre cera o sobre arcilla quedase en relieve. Los motivos que aparecen labrados en la superficie de los chatones pueden ser diversos, pero son mayoritariamente figurativos y pueden ser de diversa índole. Pueden representar a figuras como este arquero que estamos viendo aquí, pueden representar a deidades griegas o pueden representar a figuras fantásticas también en algunos casos. En las piezas más tempranas, que están realizadas a finales del siglo VI, comienzos del V, como esta que estáis viendo aquí, la forma del chatón hace un óvalo redondeado y el aro es completamente liso. Aquí tenéis otro ejemplo, configurado exactamente de la misma forma, pero la representación en este caso, veis, es parecida a la que hemos visto antes en otra de las sortijas que os he enseñado. Vuelve a ser la diosa Afrodita, ved cómo la paloma vuela hacia ella y abajo está la figura del erote que está atándole la sandalia. Esta es otra. En este caso también es la diosa Afrodita. El erote está equivocada la diapositiva, en lugar de atarle la sandalia le está ofreciendo un collar semejante a los que os he enseñado antes. Es un collar de frutos y ved cómo la paloma se posa sobre la mano extendida de la propia diosa. Quiero que observéis un detalle. Aunque aparentemente la forma de la pieza parezca que no ha cambiado, sí que lo hace porque aproximadamente entre finales del siglo V y comienzos del siglo IV antes de Cristo, la forma de óvalo redondeado que hemos visto en las piezas más tempranas se va estilizando para llegar poco a poco a esta forma de lanzadera que estáis viendo aquí. Sacando los vértices justamente los puntos de unión con el aro. Al hacer esto, quería que os fijarais también en otro detalle y vuelvo atrás por un instante. Mirad, tal como hemos empezado, en esta sortija, puesta en el dedo, si la persona enseñase la mano, se podría ver la imagen al derecho, alineada con el propio dedo. Pero fijaos lo que ha ocurrido aquí y en las siguientes que hemos visto. La figura en este caso se alinea con el eje mayor del chatón que ya inicia esa estilización. Así que cuando la sortija se lleva puesta, la figura se vería cruzada sobre el dedo. No es que esto
sea nada más que anecdótico, pero en fin, para que os fijéis en el detalle y os hagáis cuenta un poco de estos mínimos cambios que van surgiendo. ¿Vale? Aquí tenéis a la diosa Artemisa, armada con una lanza y un escudo, y vestida casi con una especie de coraza, como estáis viendo. En esta otra podéis ver a un hombre de origen oriental, probablemente un persa. Fijaos cómo van cubiertas sus piernas con unos pantalones muy decorados. Esta no es una vestimenta griega, sino que pertenece a esas zonas de Oriente con las que los griegos están relacionados, unas veces amistosamente a través del comercio y otras veces en pugna por el poder territorial, como es el caso sobre todo de los persas. También podemos encontrar estos otros motivos, por ejemplo, simples cabezas de perfil, masculinas o femeninas, según los casos. Esto es importante porque está en directa correspondencia con la talla de camafeos que se desarrolla en esta época y donde estos retratos son uno de los motivos habituales que podemos encontrar en ese tipo de trabajos. Además, para el futuro, esta idea de los perfiles a la antigua se va a convertir por sí misma en un motivo decorativo que se puede encontrar en etapas posteriores de la producción artística europea, ya no necesariamente relacionado con la joyería, sino como un motivo clásico más que se utiliza en el repertorio decorativo de un renacimiento, de un clasicismo del siglo XVII, de un neoclásico del XVIII, etc. Ya os dais cuenta de que lleva un pendiente también en la oreja para que os hagáis una idea de que no descuidan ningún detalle en la representación, por pequeña que pueda ser la pieza. Lo que es raro es encontrar en esta época escenas dentro de estos trabajos que se hacen sobre los chatones de este tipo de sortija. Aquí podéis ver a dos personajes que están ordeñando a un animal. No se sabe quiénes son ni qué motivación tiene en particular, pero quizá aquí veáis todavía con más claridad que están grabados sobre la superficie y ligeramente rehundidos. Algunas de estas piezas llevan también aros como el que estáis viendo en este caso, un aro torso que suele combinar dos tipos de alambre de grosores diferentes que van torsionándose juntos, pero además podéis observar también otro detalle, el propio adorno del chatón utilizando labores de filigrana. A la izquierda estáis viendo el anverso con la representación de la figura de Penélope y en este caso no debía ser utilizada como sello porque la figura aquí sí está en relieve. Sabemos que es Penélope porque ahí la veis sentadita dejando que su cara repose sobre una de sus manos en actitud meditativa en ese largo tiempo de espera para que su marido Ulises regresara a casa. A la derecha estáis viendo el detalle del contorno de la zona del chatón y al mismo tiempo de su trasera, donde podéis ver que también hay labores de filigrana. Y igualmente, también podemos encontrar en este tipo de sortija solo labores de filigrana, sin ningún motivo decorativo y con las composiciones habituales a base de tornapuntas, palmetas, como las que hemos visto ya en otras piezas. El tercer modelo de sortija que en este periodo podemos citar es la sortija que tiene un chatón con una piedra engastada. Podemos encontrar ejemplos como este que estáis viendo aquí, en el que la piedra está tallada de forma bastante irregular en cabujón. El chatón entonces adopta la forma de una cápsula cerrada con una corona lisa o adornada, según los casos, que se abate sobre la piedra para sujetarla. Estas piezas son las que suelen mostrar también
Diseños podemos considerar más originales, menos comunes. Fijaos, ya no es solamente por la piedra, sino en este caso por la manera en la que está confeccionando el aro de la sortija. Son 3 alambres, los 2 lisos que se cierran formando volutas cuando se unen al chatón, y el intermedio, que es uno de estos alambres labrados que crea de esta manera una especie de simulacro de cordón en la zona central. Y aquí podéis ver otra en la que tenemos una cornalina tallada con una paloma, es un entalle y cabe la posibilidad de que pudiera haberse utilizado entonces como sello. Veis que la piedra adopta también esta ligera forma de lanzadera que tiene la propia caja del chatón, y el tipo de engaste es idéntico, solo que en este caso podemos verlo por sus 2 caras y comprobar algunos detalles. Por un lado, cómo el contorno de la caja del chatón lleva también su cenefa de filigrana formando estos meandros que podéis apreciar, y cómo la chapa trasera que cierra esta parte de la pieza es una chapa independiente en la que se ha labrado el motivo figurativo que aparece, un Eros arrodillado en este caso. La pieza no gira, por si acaso os pensarais en esa posibilidad, porque si no la habría puesto con las de este tipo que hemos visto antes. Su chatón es fijo, pero tiene esa decoración por sus 2 caras. Bien, hasta aquí ese segundo periodo, y vamos con el último a ver hasta dónde puedo llegar, porque ya estamos rozando la hora. Pero bueno, voy a seguir hasta donde podáis aguantar cada uno. Habéis visto que la cronología es segunda mitad del siglo IV hasta el siglo I a.C., cuando ya los romanos ponen pie en territorio griego y lo incorporan a su ámbito colonial. Dentro de este periodo, uno de los tipos de objeto más importantes del que se nos han conservado numerosos ejemplares y además con diferentes diseños es, sin lugar a duda, la diadema. Este primer ejemplo que os muestro no es de muy buena calidad la imagen, pero sintiéndolo mucho no he podido localizar una mejor. Mirad, está concebido como un aro rígido que en realidad está formado por una chapa de oro que se dobla sobre sí misma, lo veis aquí en los extremos, y deja formado una especie de media caña en todo lo que es el resto de la sección, porque allí va aplicado un alambre al que al tiempo van unidos toda una serie de chapitas de diminuto tamaño con formas de flores, que incluyen esmaltes y pequeñas piedras de colores. Las piedras que en este caso incluye no las tengo determinadas porque la ficha de la pieza no lo especifica, pero os avanzo. En este periodo helenístico vamos a encontrar entre piedras naturales que no hubiéramos visto hasta ahora la utilización del cristal de roca, por ejemplo, lo vamos a ver en una pareja de brazaletes, y al mismo tiempo también vamos a encontrar los primeros granates y las primeras esmeraldas que se trajeron a Grecia a partir de las conquistas en Asia realizadas por Alejandro Magno, puesto que este es su periodo. Y también vamos a encontrar las primeras gemas orgánicas, perlas, que es lo único que, al menos según lo conservado, ha podido llegar hasta nuestros días en un objeto griego de este periodo, y deben proceder de la zona del Golfo Pérsico, que todavía durante cierto tiempo y hasta que se pongan en marcha la explotación de los bancos de moluscos perlíferos del Caribe, va a ser la principal zona de aprovisionamiento a Europa de este tipo de gema orgánica. Esta diadema, con su aro rígido, hemos de suponer que debía colocarse entrando con ella en vertical sobre la cabeza, como las diademas de este tipo que usamos en la actualidad. No obstante, veréis que en uno de los extremos sobresalen unas asas que hacen suponer que la pieza además se ataba en los extremos para asegurar de esta manera su posición
sobre la cabeza. Otro tipo de diadema que aparece en este periodo son diademas que tienen un aro en la base que queda prácticamente oculto porque sobre él se asientan formas de flores o de hojas confeccionadas a partir de chapas silueteadas, unas veces lisas y otras veces labradas. Y os he traído ejemplos diversos para que podáis ver las diferentes formas de presentación. Las flores que estáis viendo en esta diadema, cada una de ellas son independientes de las otras. Como veis, tienen dos corolas de pétalos, son dos chapas silueteadas que se montan una sobre otra, quedan unidas con un clavo central, cuya cabeza además va labrada, y siento porque tampoco es muy buena la diapositiva, que no podáis ver con exactitud el detalle, pero disimulando, digamos, la forma propia de la cabeza del clavo, con unos cuantos labrados de cincel para que de esta manera aparezca el botón central de la flor. Ese mismo clavo atraviesa el aro que sirve de soporte y en la parte trasera el saliente de ese clavo se dobla de manera que no moleste y esta es la forma de sujeción habitual de este tipo de elementos en el ensamblaje de todas las partes que las componen. También en este tipo de pieza eventualmente se utilizó metal no precioso y este es uno de los ejemplares conservados que nos permite saberlo. En esta ocasión, como podéis ver, es también una diadema de aro rígido. Podéis ver cómo están fijados sobre ella el ramaje con los frutos que forman todo su contorno y, por cierto, el color verdoso que estáis viendo no es un color de coloración artificial, sino la propia pátina natural del bronce que al haberse caído el oro que lo cubría originalmente ha ido experimentando esta deriva con el paso del tiempo, curiosamente acercándose todavía más al simulacro vegetal que se pretendía con la pieza. En esta otra podéis ver la confección en dos partes de la pieza y en esta ocasión, en lugar de ponerse en vertical, la pieza adorna todo lo que son los laterales juntándose sobre la frente. Observad cómo en la parte de abajo lleva también dos asas para poder atar esa parte y dado que no tiene ningún otro elemento de sujeción en el resto del recorrido, debemos suponer que como tiene tantos filamentos libres con las ramas y los tallos de los frutos, todos estos elementos debían irse entrelazando con el cabello para que de esta manera la pieza se sostuviera sobre la cabeza. Estas son probablemente las más conocidas y también nos vale para dejar claro que no fueron los romanos los que inventaron este tipo de diadema, sino que fue uno más de las cosas que tomaron prestadas de los griegos para hacer las suyas. El sistema de construcción es el mismo, pero en este caso, mirad, esta especie de roseta que podéis ver ahí en esa zona central está ocultando la articulación que une las dos mitades del aro, de tal manera que en este caso la pieza va a cerrarse por completo y en esta ocasión debemos suponer que la pieza se pone sobre la cabeza. No sé si da para tanto, para rodear, digamos, el contorno de la cabeza pasando por la frente, pero claramente este extremo abierto que estamos viendo aquí permitiría regular perfectamente su ajuste según el contorno de la cabeza en el que hubiera que situarla. En este caso, las hojas no se conforman con estar simplemente silueteadas, sino que llevan labrados interiores formándole las nervaduras para que de esta manera la sensación de realismo sea todavía más evidente. Esta es otra. Ahí podéis ver las hojas, en este caso solamente con la nervadura central, pero luego los racimos de frutos. Y observad cómo es el aro, como algunas de las diademas que se utilizan
en el siglo XX, veis que los extremos del aro están atados con unos alambres, pero deben tener holgura suficiente como para permitir ensanchar o acortar el diámetro de la diadema y de esta manera poder adaptarlo a la medida de la cabeza de la persona que lo fuera a llevar. Esta es otra. A medida que avanzamos en el tiempo se van haciendo cada vez no solo más tridimensionales, sino al mismo tiempo la hojarasca se va haciendo más abundante, más frondosa y como vais a ver ahora dentro de un momento, no solamente se quedan en el motivo vegetal, sino que ya que están le van añadiendo también moscas, u otro tipo de insectos que se posan sobre las hojas o las ramas y que completan de esta manera esta profusión natural sobre la cabeza. Esta es otra con flores. Y aquí tenéis la que se encontró en la tumba de Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Es una de las más espléndidas, aunque la foto que os estoy enseñando no tiene demasiada nitidez, pero tampoco he encontrado otra mejor que enseñaros. Son hojas de roble con bellotas, salen, como veis, como si estuviesen erizadas, por así decir, de manera que puesta sobre la cabeza debía ser verdaderamente espectacular. Os enseño este detalle de cerca. No hagáis mucho caso de los cambios de color porque lógicamente depende de dónde esté sacada la fotografía, pero para que podáis ver de cerca cómo es la elaboración. Ya veis que los frutos son tridimensionales, las hojas están unidas por su propio tallo también al alambre principal que forma, digamos, como la base de toda esta construcción profusa. Esta es otra, también con hojas de roble y bellotas, más airosa en este caso y muy elegante además en su configuración. Ahí podéis ver una mosca posada donde estoy señalando, pero os voy a enseñar aquí que no es la única. Esta es la que ahora os mostraba en la diapositiva general y en esta otra podéis ver otro insecto que está posado también sobre una de las hojas. Este es otro tipo de diadema en la que los motivos vegetales son una parte de la confección, pero luego lo que hay es una labor que está confeccionada más que con alambres, con tiras de metal que se rizan sobre sí misma formando espirales como las que veis aquí. Al estar unidas solamente por un punto al aro principal, estas espirales, cuando la pieza se lleva puesta, tienen un mínimo temblor, se agitan y por tanto crean una sensación de movilidad que forma parte también de este criterio realista de los diseños en los que no solamente quieren mostrar la apariencia de lo vegetal, sino también la vida, el movimiento que ese motivo vegetal puede generar. Luego tenemos este otro tipo de diademas. Un modelo que también va a permanecer en el futuro y del que los griegos nos dan los primeros ejemplos. Es una diadema de las que denominamos como mitrada, por esta terminación triangular que lleva la sección central, que asimilamos, porque esta es una denominación de los historiadores, a la forma en que termina la mitra de un obispo. ¿Vale? Ya veis que en realidad está formada por una cinta en la base a la que va soldada esa sección triangular. La pieza lleva labrados que forman molduras y probablemente también trabajos de estampación que permiten este mascarón que vemos aquí en el vértice. Y luego llevan decoraciones de filigrana que terminan de completar la decoración haciendo simulacro de tallos vegetales, con flores, cornucopias, etc. Ya veis que es una pieza que tiene unas presillas en la parte trasera para poder de esta manera ceñirla con cintas o cordones sobre la cabeza. Este es otro modelo. Aunque hay ciertas dudas de si lo que estamos viendo es una diadema
o puede ser un cinturón. La medida, como veis, no da para rodear una cintura completa, tampoco una cabeza entera. Por eso, digamos que se piensa en las dos posibilidades. Sería, digamos, un anticipo de la diadema que denominamos bandeau a la francesa de finales del 19 o comienzos del 20. En este caso tiene un elemento central que es muy distintivo de los diseños griegos de esta época. Es el motivo del nudo hercúleo, que tiene un significado muy concreto porque cuando la madre de Hércules estaba embarazada de él, el niño es hijo de Zeus, la esposa de Zeus molesta porque su marido haya engendrado este hijo, evita que el niño nazca a tiempo para convertirse en rey de Argos frente a su hermanastro, y lo que hace es, mediante ligaduras mágicas, ligar las trompas de la propia madre de Zeus para impedir que el niño naciera al tiempo que le correspondía. Esto forma parte de prácticas religiosas que en Grecia adquieren un carácter mistérico dentro de este periodo, y en los que el nudo es un signo distintivo, igual que la serpiente y también dos deidades traídas de Egipto en un culto, digamos, sincrético, como son Isis y Serapis, que se añaden también a esta clase de cultos de los que no participa nada más que la élite social, y que por tanto permanecen en buena medida desconocidos en cuanto a su tipo de ritual y la forma en la que se practicaba esa actividad. Respecto a la pieza de joyería que estamos viendo, está formada por ese núcleo central con el nudo hercúleo. Aquí podéis ver un granate tallado en cabujón que ocupa justamente su zona central. El nudo está todo él cubierto con hilos de filigrana labrados o trenzados, y luego lleva las dos abrazaderas laterales, en las que por un lado tenemos la labor de filigrana que forma como una especie de escamas y donde va la carga de esmalte azul y verde, y esa misma abrazadera sirve para la sujeción de las tres tiras que la pieza lleva a cada lado, torsionadas sobre sí misma, como podéis ver, y cosidas con alambre de oro, como estáis viendo justo ahí en la zona central, como si fuera una especie de grapa, para que os deis cuenta. Aquí tenéis... Margarita, un inciso. Sí, dime. Que van a dar menos cuarto. Lo digo Vale. por si quieres ir diciendo lo más importante y que quede tiempo para preguntas. Vale, Perdón pues, por interrumpir. no, está bien que lo hagas, porque si no yo me lío Nada, y no te ya preocupes. está, ¿vale? Quería decir, de esta pieza, probablemente la zona central también de una diadema como la que acabamos de ver, sin embargo la pongo para que veáis sobre todo el protagonismo que los granates adquieren en este caso. Esto ha significado que el nudo hercúleo, que habitualmente está construido en dos partes, haya tenido que configurarse como una cápsula de engaste, haciendo que el oro se curve sobre sí mismo para poder alojar en su interior los distintos fragmentos de granate que, como veis, no llevan unos cortes regulares ni tampoco calibrados. Supongo que estarían muy marcados, digamos, por la disponibilidad de material que pudiera haber en cada momento, ¿no?, a la hora de confeccionar los objetos. Entonces, veis que tienen una talla simplemente pulida, pero no regular, y los han encajado disimulando las partes que no acaban de casar del todo, metiéndoles entre medias estas decoraciones con hojitas de oro, que hacen las veces de ser una especie de cuñas para ayudar también a la mejor sustentación de las piedras que componen, en este caso, todo el nudo. Y aquí os enseño esta otra para que veáis también lo mismo. La veis completa arriba y abajo ampliado el detalle. De nuevo, otra vez se plantea la duda, sobre todo por los colgantes que penden en la zona inferior, de si la pieza fue utilizada
como diadema o fue utilizada como cinturón. Personalmente, y si yo tuviera que decidir, apostaría más en este caso por el cinturón, sobre todo por los colgantes, que forman como unas borlas donde se incluyen piedras mayoritariamente calcedonias de diferentes colores o naturaleza para darle así una mayor variedad, mientras que el nudo propiamente dicho está confeccionado engastando fragmentos de granates y con una elaboración en este caso mucho más cuidada, porque como veis tenemos estos fajados intercalados en el engaste que ocultan las juntas entre las piedras o la posible digamos irregularidad del case, y de esta manera nos dan una versión mucho más refinada del objeto, que completan luego estas placas en forma de capitel, como estáis viendo, que van articuladas con bisagras. Justamente esta abertura que estáis viendo aquí favorece esa articulación. Y fijaos en las cintas, porque en este caso están realizadas a base de trenzar alambres y es una labor que imita justamente la confección textil. Este mismo tipo de trabajo se encuentra también en los collares contemporáneos, en los que habitualmente la cadena del collar, su cordón, está confeccionado utilizando este procedimiento. Y como efectivamente, como ya preveía, no me da tiempo a llegar al final, hablando de esto último, voy a quitar la vista general un momento para poder ver todas las diapositivas y ver dónde tengo que ir. Esperad un segundito que lo localizo para enseñaros exactamente lo que quería mostraros ahora. A ver, ¿dónde lo he puesto? Bueno, no nos quedaba mucho, pero algo nos quedaba. Y esperad que no encuentro exactamente lo que quiero enseñaros. Bueno, no sé dónde lo he metido, pero mostraba como si hiciéramos ganchillo con el alambre para la confección de... Bueno, pues no sé dónde lo he metido, no sé qué he hecho con esa diapositiva, lo siento. Pero vamos, creo que no tenéis dificultad para imaginar cómo era. Y solamente esto. Ahora sí, vuelvo un momento a la vista general. Mirad, esta es otra pieza que se cataloga como diadema, pero que creo igualmente puede ser considerada también como un cinturón. Está confeccionada por placas articuladas que, como veis, llevan trabajos estampados, pero también cabujones de granate engastados, y esa misma piedra es la que se ha utilizado en este caso para tallar las cuentas que forman las borlas que hacen las caídas de la pieza. Y fijaos que la más alta, la que está en la zona superior, la piedra está tallada en forma de corazón, que ya me parece os había anunciado que íbamos a encontrar también este tipo de tallas, digamos, un poco más ornamentales y no de simple pulimento como estamos viendo en lo demás. Y termino con esto porque es una pieza bien singular. En este caso es un adorno para el pelo, como una especie de casquete. Está formado por un aro rígido en la base y luego estas sartas de cuentas con pequeños casquillos cilíndricos que se unen a la placa central, y esa placa central lleva un motivo figurativo en el centro en alto relieve. Estos motivos suelen estar realizados mediante fundición aparte y luego se añaden a la zona de la pieza donde deben ir colocados. Veis que es una pieza rica también en decoraciones de filigrana con los motivos habituales. Vale, pues yo creo que lo podemos dejar aquí porque al menos de este periodo es lo más singular, lo que hemos visto, y así dejo tiempo por si alguien quiere hacer preguntas o sobre lo que hemos visto o sobre lo que hemos dejado de ver también. Genial, Margarita, muchísimas A ver, gracias. ay, perdón, que he pulsado donde no debía. Eso. Sí, pero espérate que no sé dónde salir ahora. A ver, abajo no te sale dejar de compartir pantalla en algún sitio.
Ah, es que lo tengo arriba. Ah, lo tienes arriba. Lo tengo arriba. Por eso decía, ¿dónde está? Que no lo veo. Ay, es que Ahora, depende. ahora. Bueno, pues Ya muchísimas está. gracias, Margarita, por esta Nada. conferencia. Si Bueno, alguien tiene alguna pregunta sí. o comentario también. Hola Margarita, Hola, José soy José María, ¿qué tal? María. ¿Cómo estás? Nada, únicamente darte las gracias por esta magnífica conferencia, Nada. como no esperábamos menos. Y como siempre, pues el tiempo es el que es y El te ha tiempo es pillado oro. otra vez. Y nunca mejor Claro, dicho. que es oro, nunca mejor dicho. ¿Ves como en vez de 2 tenías que haber dado 3? Sí, Pero es bueno, verdad, es verdad, lo aplazamos para la próxima. es Bueno, verdad. muchas gracias Nada. y bueno, te veremos pronto. Venga, Nada más por mi vale, parte. hasta luego. Venga, adiós. Margarita, quería hacerte una pregunta. Has Dime, puesto María. o sea, abajo he visto que hay un kurós griego de estos de las columnas griegas del templo de Atenas, que es una figura erática. Sí. Probablemente ese cinturón que has puesto podrías adornar de esa forma el pelo. Al menos las estatuas no lo muestran, así que no podemos especular Al mucho. ser tan Pero trenzado. además, claro, pero además el kurós es mucho más temprano que estas últimas piezas que hemos visto. Bueno, o sea, también. no hay una coincidencia de época, ¿sabes? Como para pensar que pudiera ser esa la función. Los colgantes que llevan estas últimas diademas que hemos visto caerían justo encima de los ojos, sobre las cejas, para que os hagáis una idea, en caso de que la pieza se dispusiera sobre la frente como un bandó, que digamos sería lo lógico desde el punto de vista de la diadema. Claro, y si fuera un cinturón, digamos que no importa que no tenga la longitud suficiente para rodear toda la cintura, porque en realidad es como si fueran una sección decorativa, por así decir. Y de la parte frontal. La zona central del talle y luego ya llevaría los cordones o cintas que lo terminaran de anudar sobre la cintura. Yo creo que esa sería un poco la idea. Como cinturón parece que van a estorbar bastante menos los colgantes que si se lleva la pieza como diadema. Y entonces es un poco la lógica que yo pienso en este sentido, ¿sabes? Sí. Bueno, gracias Margarita. ¿Alguna persona más quiere hacer alguna pregunta? ¿O algún comentario? Yo soy Yolanda González. Simplemente, ¿sí? Margarita, agradecerte las conferencias que has dado, porque es que cualquier conferencia que das es que es apasionante con el amor que lo haces. Gracias. Y yo, un poco como ha dicho José María, que hagas muchas más. Bueno. Que ojalá hagan muchas más, que aquí estaremos, vamos, por lo menos yo, porque bueno, es un placer. Muchas gracias, Yolanda. Nada, aquí. Te tuve muy poquito en clase porque tuvimos la mala suerte que nos pilló el COVID. Ah, claro. Pero bueno, la primera clase que dimos juntos, que fue la de platería, a mí sí, porque ya las otras solamente me escuchasteis, nada más. Solo. Pero bueno, fue un regalo, ¿eh? Una pena. Fue un regalo lo que tuvimos. O sea, claro. Por un lado fatal, pero por otro lado fue un regalo lo que tuvimos. Claro. Ahí lo tenemos. Lástima no haber podido estar en vivo, pero también os digo que en el fondo salisteis ganando porque así sí o sí terminaba lo que tenía que contar, cosa que siempre, no suele ocurrir. Siempre se queda con algo, algo a medias. Bueno, y además yo es que me lo sigo poniendo, o sea, yo me lo pongo ahí. Entonces salimos ganando, sí que es verdad. Yo creo que sí, porque de otra manera a lo mejor habría tenido apuros, como tengo siempre, para poder rematar la faena. O sea que verdad. Así por lo menos cumplí perfectamente con vosotros. Muy bien, la verdad es que y demás, sí. Bueno. Pues nada, a ver si hacen más. Vamos a ver. Ojalá. Vamos a ver. Para el 2021 a ver cómo va la cosa y a ver dónde puedo encajarme con alguna otra. Quiero una petición especial, platería, Margarita. Vale, yo no tengo ningún inconveniente. Platería. Al contrario. ¿Y quieres alguna platería en particular? No, porque, pero como no se dio ese curso, podría ser bien interesante hacerlo, platería. Sí, de hecho, bueno, alguna he hecho en el ciclo de conferencias, que yo recuerde, la de la fábrica de Martínez,
Sí, está así. La platería doméstica española, que como siempre me quedé a medias también. Y yo creo que la de Thomas Germain, me parece, la del platero francés que hice. Bueno, se puede... Apuntado sí, queda. yo no tengo ningún inconveniente, o sea que al contrario, me gusta alternar en la medida de lo posible en estas intervenciones platería y joyería, porque claro, al final la plata pierde un poco más en relación con las joyas, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? En el IGE pues parece como que las joyas vienen más a propósito, pero claro, la platería también forma parte de todo esto, y entonces yo siempre que puedo la meto. O sea que nada, si hay alguna sugerencia más, pues ya me la haces llegar y yo veo a ver si puedo preparar el tema que hayáis elegido. ¿Vale? Bueno, pues yo como di hasta, nos empezó a dar desde el año 1800, creo que fue, 1850, 1950, pues yo todo lo que es anterior. Dices en joyería. Bueno, ya sabes que este año el curso de Historia de la Joyería se va a hacer online a partir de enero. Ahí vamos desde el Renacimiento hasta donde vosotros habéis visto. O sea que esa es una opción de verlo todo de una vez ahí empaquetado en el curso online. Que yo pienso que saldrá porque ya hay gente apuntada y además ya llevábamos viendo que había gente de ediciones anteriores que precisamente porque no podía permitirse venir presencial a las clases, siempre lo demandaba, así que vamos a ver si ahora podemos reunir a la gente suficiente como para que tire hacia adelante. Pero yo creo que sí, porque por lo menos por lo que vemos hasta ahora parece que hay perspectivas. Así que esa es una opción. Por otro lado, independiente de que en algún momento en las conferencias se pueda sacar lógicamente alguna época o algún detalle de una época en particular que sea singular, independientemente del curso de Historia de la Joyería. O sea que en esto estamos. Muy bien, Margarita. Bueno, muchas gracias como siempre, un placer. Venga, a vosotros siempre. Bueno, pues nada. Venga. Muchas gracias a todos por la asistencia y espero veros la semana que viene por aquí. Venga, hasta y luego. Gracias a ti, Margarita. A ti. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta luego. Margarita. Hasta pronto. Hasta pronto, adiós.